Hola, bienvenidos. El periodo presidencial de Juan Álvarez Hurtado de 1855 es uno de los más breves en la historia de México, pero durante esos 80 días se promulgaron medidas que influyeron directamente en el curso político del país. En este video analizaremos el contexto en el que llegó al poder, quién era Álvarez y los principales eventos de su gobierno. En ese momento, Antonio López de Santa Anna ejercía una dictadura, concentrando el poder y gobernando con el apoyo de dos instituciones clave: el ejército, que contaba con fueros o privilegios legales, y la Iglesia Católica, que poseía una gran influencia política y económica. Este sistema heredado de la época colonial generaba un gran descontento entre un grupo de políticos e intelectuales conocidos como los liberales. Fue este descontento el que llevó a la proclamación del Plan de Ayutla en 1854, un movimiento armado cuyo objetivo era derrocar a Santa Anna y convocar un congreso para crear una nueva constitución. El líder militar natural de este movimiento en el sur era Juan Álvarez. ¿Quién era este hombre que se levantó en armas contra Santa Anna? Juan Álvarez Hurtado nació en 1790 en Atoyac, en la costa de lo que hoy es el estado de Guerrero. Su origen era humilde, era mestizo, hijo de un criollo y una mujer de ascendencia mulata. Esta condición lo situaba fuera de los círculos de poder de la élite criolla de la capital. Su carrera pública comenzó muy joven, uniéndose a la lucha por la independencia en 1810 bajo las órdenes de José María Morelos. A diferencia de muchos insurgentes que, tras la captura y muerte de Morelos en 1815, se acogieron al indulto ofrecido por las autoridades virreinales, Álvarez persistió en la lucha guerrillera. Este periodo, a menudo menos documentado que la Guerra Abierta, fue crucial para forjar su reputación. Durante más de 5 años operó desde las serranías de la Costa Grande y la Tierra Caliente, dominando un territorio agreste que conocía a la perfección. Su movimiento se caracterizó por la movilidad, los ataques por sorpresa a convoys y guarniciones realistas, y una estrecha relación con las comunidades campesinas y indígenas de la región, que le proporcionaban refugio, información y suministros. Esta resistencia tenaz, en un movimiento en que la causa independentista parece extinguida, le valió un profundo arraigo y un liderazgo incontestable en el sur. No era un líder impuesto desde la capital, sino surgido orgánicamente de la propia lucha regional. Con los años, esta lealtad se transformaría en la base de su poder político y militar. Era un hombre respetado no solo por su tenacidad y conocimiento del terreno, sino también por un sentido de la justicia rudimentario pero efectivo que le ganó la confianza de la gente común. Su experiencia militar no se limitó a la Guerra de Independencia. En la vida nacional del México independiente, Álvarez continuó sirviendo como militar. Participó en conflictos posteriores, como la Guerra de Pasteles en 1838, donde, si bien el conflicto fue menor, formó parte de la respuesta nacional a la intervención extranjera. Un capítulo más significativo fue su participación en la guerra contra Estados Unidos entre 1846 y 1848. Durante esta invasión, Álvarez, ya con el rango de general, organizó y comandó fuerzas irregulares, conocidas como guerrillas, en el sur para hostigar a las tropas estadounidenses y defender los accesos a puertos clave como Acapulco. Aunque la guerra terminó en una derrota nacional desastrosa, la actuación de Álvarez reforzó su imagen como un patriota inalcanzable y acumuló una vasta experiencia militar en tácticas de guerrilla y defensa del territorio nacional, experiencias que serían decisivas años después en la Revolución de Ayutla. Con el triunfo del Plan de Ayutla y la huida de Santa Anna del país, Juan Álvarez, como líder natural del movimiento, asumió la presidencia interina el 4 de octubre de 1855. Su gobierno, inicialmente establecido en Cuernavaca como un gesto simbólico de distanciamiento de los círculos de poder tradicionales en la capital, se caracterizó desde el primer momento por formar un gabinete que incluía a las principales y más contrastadas figuras del liberalismo de la época. Este gabinete era una coalición de las distintas facciones liberales. Por un lado,
estaban los moderados o puros, representados por Ignacio Comonfort, a quienes Álvarez nombró ministro de guerra. Comonfort abogaba por un camino reformista más cauteloso, buscando negociar con poderes establecidos para evitar una reacción violenta. Por otro lado, y de manera crucial, Álvarez designó para el ministro de Justicia a Benito Juárez, quien acababa de regresar del exilio. Juárez representaba el ala más radical del liberalismo, convencida de la necesidad de actuar con decisión y rapidez para desmantelar el antiguo régimen. Este nombramiento resultaría ser una de las decisiones más significativas de su gobierno. Fue desde este ministerio que se gestó la principal medida legislativa del gobierno de Álvarez. Es importante aclarar que Álvarez no redactó esta ley, pero como presidente tuvo la decisión política de promulgarla y apoyarla. El gobierno se había trasladado a la Ciudad de México el 14 de noviembre para consolidar su triunfo. En la capital, sumida en un ambiente de gran expectación y tensión política, se promulgó la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación. El 23 de noviembre de 1855 y es mejor conocida como la Ley Juárez. El objetivo central de esta ley era abolir los fueros, es decir, los privilegios legales que tenían el ejército y el clero. En la práctica, esto significaba que, a partir de ese momento, un militar o un sacerdote acusado de un delito común, como robo, homicidio o fraude, sería juzgado por los tribunales civiles y no por los tribunales militares o eclesiásticos especiales. Esto era revolucionario. Los fueros eran un pilar fundamental del sistema corporativo colonial, donde la ley no era igual para todos, sino que dependía del estatus social y la institución a la que se perteneciera. La Ley Juárez buscaba por primera vez de manera contundente establecer el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, un concepto fundamental para el proyecto de nación que los liberales querían construir. Un Estado laico y centralizado, donde la soberanía residiera en la ciudadanía y no en cuerpos privilegiados. La reacción no se hizo esperar. La ley fue recibida con una inmediata y furibunda oposición por parte del clero y del alto mando militar, que veían en ella un ataque directo a su poder e identidad. Pero la oposición no solo era externa. Dentro del propio gobierno, los liberales moderados, encabezados por Comonfort, consideraban que el ritmo de las reformas era demasiado acelerado y temían que provocara una reacción violenta que desestabilizara por completo al frágil gobierno. A esta intensa presión política se sumaba la edad avanzada de Álvarez, tenía 65 años, y su cansancio físico. Después de una vida entera de campañas militares en el terreno, acostumbrado a la lealtad siempre de sus soldados, surianos, no se sentía con la energía ni la inclinación para lidiar con las complejas y traicioneras tensiones palaciegas de la capital. Se sentía aislado y fuera de su elemento. Por esta combinación de factores, presión de los moderados, oposición conservadora y su propio desgaste emocional, el 11 de diciembre de 1855, tras apenas 85 días en el poder, Juan Álvarez presentó su renuncia y entregó a la presidencia a Ignacio Comonfort, con la esperanza de que éste pudiera contener la creciente crisis. En conclusión, el legado del gobierno de Juan Álvarez se define no por su duración, sino por sus acciones concretas de una profunda trascendencia. Su administración actuó como la bisagra crítica entre la caída de la dictadura de Santa Anna y el inicio formal del periodo histórico conocido como la Reforma. Fue el gobierno que marcó el punto de no retorno en el conflicto entre el proyecto liberal modernizador y las estructuras del viejo orden. Al promulgar la Ley Juárez, su gobierno estableció el primer precedente legal significativo y aplicado para eliminar los privilegios corporativos del ejército y el clero. Esta ley, más que cualquier discurso o manifiesto, fue la que materializó el ideario liberal y generó una polarización política inmediata e irreversible. Fue la línea en la arena que definió los bandos y que, en gran medida, hizo inevitable el conflicto armado que culminaría en la Guerra de Reforma. 3 años después,
Más allá del conflicto, sentó un principio jurídico fundamental e irreversible para el Estado mexicano: la supremacía del poder civil sobre cualquier fuero o privilegio estatal. Vamos a afirmar, por lo tanto, que Álvarez fue la figura presidencial indispensable que permitió la implementación inicial de las ideas reformistas de su gabinete, particularmente las de Benito Juárez. Su papel fue el de un facilitador crucial, un caudillo con suficiente autoridad y legitimidad histórica para tomar la decisión política de respaldar y promulgar leyes que un presidente de un perfil más moderno quizás hubiera pospuesto. Murió en su hacienda de la provincia en 1867, habiendo visto consolidarse la república por la que tanto había luchado, primero contra los realistas, luego contra los conservadores. Su historia es un poderoso recordatorio de cómo periodos gubernamentales breves pueden convertirse en escenarios de decisiones legislativas puntuales, pero de una densidad histórica tal que sus efectos se proyectan a largo plazo, reconfigurando la estructura jurídica y política de un país. La reforma, con todos sus logros y tragedias, no se puede entender sin los 80 días de Juan Álvarez.